Bien, chicos, buenas tardes. Antes que nada, quisiera disculparme con ustedes por no haber realizado la clase del jueves de la semana pasada y la clase de ayer del día lunes. Sí, como les expliqué, es un problema de la conectividad de mi internet que en, en días está buena y a los otros días se pone mala. Entonces, ya estoy trabajando en ello para poder solucionarlo, para que las clases posteriores se desarrollen normalmente. ¿Sí? Bien, dicho esto, comenzamos. Sí, como les dije en el grupo de WhatsApp, he estado evaluando algunos temas y uno de ellos es el temario para el examen de conocimiento. ¿Sí? El examen de conocimiento que a ustedes se les rinde. Este documento lo he encontrado en una fuente bastante confiable, ¿sí? Y lo vamos a analizar ahora. Bien, tenemos el área de matemática. También tenemos el área de comunicación, el área de ciudadanía, el área de física y ciencia y tecnología. Tenemos también el área de... Sí, eso es todo. El área de ciudadanía también que les dije está por acá. Aquí está. Área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. ¿Sí? Pero lo que nos compete a nosotros es el área de matemática. ¿Sí? En el que están aritmética, álgebra, geometría, trigonometría y geometría del espacio. ¿Sí? Geometría analítica también tenemos, ¿ok? Bien, con lo que estamos desarrollando nosotros es aritmética y álgebra, ¿no? Bien, en ese documento tenemos que hasta el punto número 4 es que se desarrolla todo el área de aritmética, ¿sí? Y después tenemos el área de álgebra, que es desde el punto 5, desde polinomios hasta programación lineal, ¿sí? Pasando funciones y todo eso. Bien, ¿qué es lo que quiero mencionar de este documento? ¿Sí? Que si bien la fuente es bastante confiable, los temas, hay algunos temas que no aparecen aquí dentro del temario, pero que considero sumamente importantes. Como por ejemplo en aritmética tenemos eh, la teoría de conjuntos y operaciones con conjuntos que no se encuentra dentro del temario y otros temas más que considero básicos para el entendimiento de los otros temas, de los temas que aparecen acá. Por ejemplo, en el primer ítem nos dice que en la segunda semana tendríamos que hacer sistema de numeración decimal. Sin embargo, no contempla el hecho de que primero tendríamos que hacer teoría de conjuntos. Teoría de conjuntos también es importante para álgebra, cuando vayamos a hacer ecuaciones. Y ya que estamos en este apartado, en álgebra también no se hace mención del tema de los números enteros. Si bien acá lo dice sistema de los números enteros en aritmética, en álgebra se desarrolla de una manera totalmente diferente. Tampoco tenemos el tema de radicación, radicales dobles, racionalización, que van a ser bastante importantes en el tema de factorización, ¿sí? Y también en cocientes notables. Bien, eso es un punto que quería mencionarles, es que quiero que quede claro que sí vamos a hacer todos estos temas, sí, los vamos a desarrollar todos, pero les vamos a añadir también temas que considero son básicos y también son bastante importantes, ¿sí? Lo más difícil que vamos a ver es el sistema de números racionales en aritmética y funciones y programación lineal, ¿sí? Son los temas más fuertes que vamos a ver, son los temas más fuertes que tiene el temario para ustedes. Bien, si logramos entender bien, muy bien a la perfección ecuaciones e inecuaciones, perfectamente vamos a poder desarrollar, desarrollar funciones y programación lineal, ¿sí? Bien, ese es con respecto a mi área, ¿no? El área de matemática. Bien.
Bien, una vez dicho, mencionado lo anterior, vamos a comenzar con la clase, ¿sí? La metodología que se planteó al inicio fue el Zoom, al parecer no funcionó, luego el Google Meet, eh, realizó una sesión el profesor Abraham, sin embargo, creo que tampoco se tuvo los resultados esperados por la academia, ¿no? Por la coordinación de la academia. Entonces, viendo esta problemática, hemos decidido plantear otra forma para llegar a ustedes, ¿sí? Esto se va a desarrollar ¿cómo? De la siguiente manera. Las clases van a ser grabadas días antes o tal vez eso ya depende del profesor cuando graba la clase. La clase va a ser grabada y esta clase se va a subir a YouTube, ¿sí? Creo que todos sí tienen conocimiento de ella. Y YouTube generalmente no hace uso de muchos datos, ¿sí? De muchos megas. Bien, eso va a ser para la clase teórica y para las clases prácticas. Se graba una clase de teoría y se graba una clase de resolviendo ejercicios, ¿no? Y cualquier duda, cualquier consulta, algún problema que ustedes necesitan suplantar, o sea, alguna duda que tengan, la van a hacer a través de WhatsApp, ¿sí? Pero en el horario de las clases, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos todos los días, perdón, los lunes, los martes y los jueves desde las 3 hasta las 6. Entonces, en ese horario ustedes tienen que ver los videos que van a estar colgados en YouTube y los materiales. Los materiales se les van a pasar por YouTube, por WhatsApp y van a estar en la descripción de YouTube también del video, ¿sí? Ustedes revisan el material, revisan el video y tienen que desarrollar los ejercicios, ¿sí? Desarrollan los ejercicios y si tienen alguna duda, lo hacen a través del grupo de WhatsApp o lo hacen al, al WhatsApp privado de los profesores, ¿sí? Pero siempre y cuando teniendo en cuenta el horario de clase, ¿sí? De 3 a 6 de la tarde. En ese lapso de tiempo, nosotros vamos a estar disponibles para ustedes para cualquier duda que tengan, ¿no? Para suplantar esa duda. Sí, perfecto. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Nos toca habilidad lógico-matemática. Vamos a hacer como una especie de repaso de lo que hicimos la semana pasada. Y además de eso vamos a añadir otros temas como planteo de ecuaciones, ¿sí? Vi por conveniente poner algunos ejercicios sobre sistema de numeración decimal, ya que el día del lunes les pasé la separata de la semana de aritmética, que el tema justamente era ese, ¿no? Sistema de numeración decimal. Pero como no pudimos realizarlo, no pudimos realizar la clase, esos ejercicios se van a quedar así, ¿sí? Hasta que podamos hacer en la clase de sistema de numeración. Bien, como les decía, ya que no hemos hecho todavía sistema de numeración en aritmética, los problemas como por ejemplo el 9 y el número 10 de ejercicio de clase, no lo vamos a resolver ahora, sí. Eso se van a quedar ahí. En ejercicios propuestos tenemos el problema número 5 y número 6. Sí, esos problemas se van a quedar para después. Si pueden, si revisaron el material que les envié, pueden estar resolviéndolo. Y si tienen alguna duda, me avisan. Sí, me lo hacen llegar por WhatsApp. Bien, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Bien, tenemos la pregunta número 1. Ah, una cosita. Como los videos tienen que ser cortos, ahora por ejemplo nos quedan 8 minutos de clase para que se puedan subir a YouTube y para que no
no les cobren demasiados megas por cada video, ¿sí? Eh, perdón. Voy a resolver los problemas voy a resolver el problema número 1, el problema número 2, después el problema número 11, que es sobre planteo de ecuaciones, ¿sí? El resto de preguntas es como una especie de repaso, ¿sí? Eso ya lo hemos hecho la semana pasada. Hemos tenido ese tipo de problemas la semana pasada. Y esto también tiene que ver con la didáctica que estamos planteando ahora en la academia, ¿no? Que ustedes puedan realizar los ejercicios en clase y si tienen alguna duda, si algún problema no les sale, lo hacen llegar por WhatsApp y lo resolvemos, ¿sí? Pero ustedes tienen que ser partícipes de su propia educación, ¿sí? Bien. Ya luego estaremos viendo qué ejercicios voy a resolver sobre los ejercicios de evaluación, ¿sí? Esos también tienen que hacerlos ustedes, ¿sí? Tienen que resolverlos, tratar de resolverlos. No es que solo viendo la clase van a entender un problema. Tienen que tratar de resolverlo, ¿sí? Y así se les va a quedar de manera más permanente el tema de aprender a resolver un ejercicio, ¿sí? Bien, nos quedan ahora 6 minutos. Creo que sí logramos hacer el ejercicio número 1, ¿sí? De la clase. Bien, dice, César, Damián, Enzo y Fidel tienen cada uno solamente una de las siguientes aficiones deportivas: fútbol, natación, atletismo y karate, pero no necesariamente en ese orden. De ellos se conoce que quien practica natación y César no se conoce, el karateca y Enzo son amigos desde niños, Damián es familiar del atleta, quien a su vez es amigo de Fidel, el futbolista es amigo de Fidel y del que practica karate. Nos preguntan, ¿cuál es el nombre del atleta y cuál es la afición de Damián, respectivamente? Bien, como se han dado cuenta, este tipo de problema lo hicimos la semana pasada, en el que se establecía o se construía una tabla de doble entrada, ¿no? Se construía una tabla de doble entrada en el que ponías las variables, ¿sí? Sí, se puede llamar de esa manera. Se escribían las variables. En este caso tenemos 4 variables y hacemos 4 cuadraditos, ¿no? Es como un juego de Mitch, por así decirlo. En la parte superior se ponía un tipo de variable y en uno de los laterales se ponía el otro tipo de variable. Bien. Ahora, como les dije, ustedes también necesitan rapidez. Y por ejemplo, acá nos dice César, Damián, Enzo y Fidel. Si se dan cuenta, sus iniciales son la C de César, la D de Damián, la E de Enzo y la F de Fidel. Es como el orden que sigue alfabéticamente, ¿no? Para que no se puedan confundir. Y luego tenemos los deportes que practican: fútbol, natación, atletismo y karate. Atletismo y karate. Bien, como ya saben, esto se hace por descarte, van leyendo los enunciados y van descartando opciones, ¿no? El primer ítem nos dice, quien practica natación y César no se conoce, entonces César no practica natación. Esto, chicos, ya lo expliqué en la clase de la semana pasada. Nos dice, el karateca y Enzo son amigos desde niños. Entonces, Enzo no es karateca. Damián es familiar del atleta. Damián no es atleta. Quien a su vez es amigo de Fidel. Entonces, Fidel tampoco es atleta.
El futbolista es amigo de Fidel. Fidel no es futbolista. Y del que practica karate. Entonces Fidel tampoco es karateca. Fidel no practica karate. Entonces, como ven, la única opción que nos queda es que Fidel sea un nadador, ¿no? Fidel sea nadador. Descartamos acá, descartamos acá. Pero ¿qué nos dice el ítem 1 si se dan cuenta? Nos dice que quien practica natación y César no se conocen. ¿Qué conclusión sacamos de eso? ¿Qué conclusión sacamos de eso, chicos? Dice, quien practica natación y César no se conocen. Entonces, Fidel no conoce a César. Sí, Fidel no conoce a César. Entonces, decimos, entonces, el futbolista es Damián o Enzo, ¿sí? Entre uno de los dos. Damián o Enzo son los futbolistas. Son los futbolistas. Pero también tenemos que, nos dice, el atleta es amigo de Fidel. ¿Sí? El atleta es amigo de Fidel. Por lo tanto, el atleta es Enzo. Entonces decimos, por lo tanto, el atleta es Enzo. El atleta es Enzo. Entonces descartamos, ¿ok? Descartamos acá. El atleta es Enzo. Enzo es el atleta. Y vamos tachando acá. Y vamos tachando acá. ¿Sí? El atleta es Enzo. Si el atleta es Enzo, ¿qué nos queda? Nos queda que Damián sea el futbolista, ¿verdad? Damián es el futbolista. Damián es el futbolista. Y por lo tanto, Carlos es el karateka. ¿Qué nos preguntaron? ¿Cuál es el nombre del atleta y cuál es la afición de Damián? El nombre del atleta es Enzo y la afición de Damián es el fútbol. La respuesta es la letra A. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Bien, hasta aquí la primera sesión de la clase. Estaremos retomándolo, ¿sí? Bien, perfecto.